Buenas, mi nombre es Ricardo Guevara y les voy a hablar sobre transducción y potencial en el tema de sensibilidad del sistema nervioso. La transducción es el proceso de transformación de la energía físico-química producida por un estímulo a potencial de acción. El potencial de acción es la unidad informativa básica del sistema nervioso. Antes de que se produzca este potencial en la neurona y eventualmente se produzca un impulso nervioso, la membrana del receptor se despolariza generando dos potenciales, potencial receptor y potencial generador. Entonces, la transducción se da en una zona especializada del receptor llamada sensor. La energía del estímulo causa la despolarización de la membrana del receptor, lo cual provoca que se abran o se cierren los canales iónicos. Los canales iónicos, al abrirse, provocan lo que es un flujo de cargas positivas. Cuando ese flujo de cargas positivas se dirige hacia el interior, se denomina despolarización, y cuando va hacia el exterior se denomina hiperpolarización. Entonces, este cambio en el potencial de la membrana se denomina como potencial receptor. El cambio de la permeabilidad de la membrana, del potencial de la membrana, se denomina potencial receptor. Este potencial receptor envía un impulso eléctrico a través del axón de la neurona, que al llegar ese impulso eléctrico, al llegar al primer nódulo de Ranvier, se convierte en potencial generador. Este potencial, si tiene la energía suficiente como para llegar al umbral de activación, este pasaría a ser potencial de acción. Continuando ahora con el tema de la sensibilidad, tenemos lo que son vías de conducción. Las vías de conducción son el recorrido que realizan la información o los estímulos o impulsos nerviosos. Y les voy a hablar específicamente de las vías de conducción ascendentes, ¿no? Tenemos en primer lugar la vía del dolor y la temperatura. Y cuando hablamos de la cabeza y el cuello, esta información va a viajar primero a través de los receptores que se encuentran en la mucosa o los receptores cutáneos también. Se van a conseguir con la primera neurona en el ganglio de Gasseren, el quinto par, que se encuentra en el quinto par, y luego va a seguir su recorrido hasta conseguirse con la segunda neurona en el núcleo sensitivo del quinto par, en el tronco encefálico, aquí demarcado en rojo. Cuando hablamos ahora de la sensibilidad del tronco y los miembros, van a andar por los mismos receptores, ya sea de mucosa o receptores cutáneos. Se van a conseguir con la primera neurona, esta vez en el ganglio espinal, y los axones de esta neurona se van a insertar en la médula espinal, no específicamente donde se encuentra la sustancia gelatinosa de Rolando. Aquí vamos a conseguir la segunda neurona. Los axones de estas neuronas van a cruzarse para poder formar lo que vendría siendo el haz espinotalámico dorsal. El haz espinotalámico dorsal va a subir o seguir su recorrido a través del bulbo raquídeo, la protuberancia o puente, el mesencéfalo, hasta llegar al tálamo. Y va a hacer sinapsis con la tercera neurona aquí en el tálamo, específicamente en las zonas conocidas como el ventrículo posterolateral y el ventrículo posteromedial del tálamo. Aquí seguirán los axones a través de la cápsula interna por el brazo posterior hasta llegar a la corteza integradora, específicamente el área somatoestésica del lóbulo parietal. Okay. Ahora seguimos con la vía del tacto y la presión. La vía del tacto y la presión, cuando hablamos del cuello y la cabeza, es exactamente la misma de cuando hablamos de la vía del dolor y la temperatura. Comienza por los receptores,
la primera neurona en el ganglio de Gasser y luego la segunda neurona en el núcleo sensitivo. Pero cuando hablamos del tronco y los miembros cambia un poco. Ahora, cuando entra la información a través de los receptores, se encuentra en el ganglio espinal como la vez anterior, pero esta vez los axones se van a insertar en el asta dorsal de la médula espinal, donde se encontrarán con la segunda neurona en el núcleo propio del asta dorsal. Aquí harán sinapsis estas dos neuronas y sus axones formarán el haz espinotalámico ventral. Al anterior era dorsal, ahora es ventral, ¿no? El haz espinotalámico ventral va a subir por el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente, el mesencéfalo, hasta llegar a la tercera neurona, que se consigue en el tálamo, como la vez anterior, y hará sinapsis con ella en el ventrículo posterolateral o el ventrículo y en el ventrículo posteromedial, hasta llegar al área somatoestésica en el lóbulo parietal. Luego tenemos la vía de la propiocepción consciente y discriminativa. Okay, aquí es exactamente igual cuando hablamos de la cabeza y el cuello, y cuando hablamos de la sensibilidad del tronco y los miembros también va a cambiar, porque ahora, además de entrar la información a través de los receptores de las mucosas y los receptores cutáneos, vamos a conseguirnos que también entran o también reciben información los receptores motores o los receptores, en este caso musculares, como sería el uso muscular, por ejemplo. Luego va a encontrarse con la primera neurona en el ganglio espinal, y esta vez no se van a insertar los axones en la médula espinal, sino que se van a formar lo que se denomina haz de Gol y haz de Burdach. ¿Ok? Estos haces, formados por los axones de las neuronas, van a hacer sinapsis con el núcleo de Gol y de Burdach en el bulbo raquídeo. Aquí podemos ver el recorrido, los receptores, sinapsis en el ganglio espinal, no se insertan en la médula, sino que siguen los haces hasta llegar a el bulbo raquídeo, donde van a hacer sinapsis con el núcleo de Gol y el núcleo de Burdach. ¿Ok? Luego, de hacer sinapsis en el bulbo raquídeo, va a pasar por la cinta de Reil media o sistema lemniscal o el lemnisco medio. Va a pasar el haz por esta zona, luego por la protuberancia, el mesencéfalo, y como veníamos discutiendo anteriormente, va a hacer sinapsis con la tercera neurona en el tálamo. Luego pasa por el brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar al área somatoestésica del lóbulo parietal. Continuando con la última vía ascendente, tenemos la vía de propiocepción inconsciente, que sería la que regula o la que permite regular nuestra postura corporal. ¿No? Esta vía la información entra a esta vía mediante los receptores motores o musculares, luego llegan al ganglio espinal donde hacen sinapsis con la primera neurona, y luego los axones van a viajar hasta la base del asta dorsal de la médula espinal, donde se van a encontrar con la segunda neurona ubicada en el núcleo de la columna de Clark. ¿No? Esto se ubica, como lo dije anteriormente, en el base del asta dorsal de la médula espinal. Luego de hacer sinapsis, aquí está el recorrido más completo, más detallado. Luego de hacer sinapsis, los axones van a crear lo que se denomina haz espinocerebeloso dorsal o directo. Mediante este haz, la información va a llegar hasta el cerebelo mediante el pedúnculo cerebeloso inferior o PCI, donde hará sinapsis con la tercera neurona en el núcleo interpósito del cerebelo.
Luego, hacia el lado opuesto de este núcleo, los axones se van a dirigir hacia el núcleo rojo del mesencéfalo, en el lado opuesto del núcleo interpósito. Esto mediante las fibras interpósito rúbricas, ¿no? Fibras interpósito rúbricas. Llegan hasta el núcleo rojo para terminar su recorrido. Algunas de estas fibras llegan hasta lo que sería la corteza cerebral o el área motora del cerebro. Y estas serían todas las vías de conducción ascendentes del sistema nervioso. Gracias.